Muy bien, chicos, buenos días. Vamos a iniciar nuestra actividad del día de hoy. Ya pues, terminamos nuestra segunda semana de clases. Gracias a Dios hemos estado avanzando con nuestro contenido. Veamos qué trabajaremos el día de hoy. Perdón. A ver, hoy 11 de febrero, pues vamos a trabajar el tema de teorema de los ejes paralelos. Ya la próxima semana, tomen en cuenta, por favor, ya solo trabajamos el lunes, el miércoles y el viernes, ¿no? Con esta clase de ayer, pues hemos repuesto algún tema de la semana anterior para que pues, vayamos al día. Entonces ya la siguiente semana, pues también tres veces por semana, 3 veces por semestre, 2 por semana. Y la última de febrero y la primera de abril, pues tenemos nuestra primera prueba parcial. Por favor, tomen en cuenta eso. A ver, pues, ¿se recuerdan que hemos estado trabajando sobre el momento de inercia de las partículas? Primero vimos, pues, cómo se calcula, ¿no? Que es como una suma. Luego, pues ya vimos el momento de inercia de cuerpos sólidos y vimos que inevitablemente tenemos que realizar una integral. Entonces yo les dejé de tarea a ustedes que hicieran un procedimiento para poder determinarla. Incluso hay algunos que me solo pusieron algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, pusieron una integral y luego pusieron una ecuación y luego sin límites de integración ni nada, pues ya pusieron esto, ¿no? Entonces, pues, de acuerdo al procedimiento que hayan hecho, hayan realizado, pues así van a tener la nota, por favor. Entonces tomen en cuenta eso, no van a esperar una nota de ciencia y pues de pronto ya tenían el resultado sin mayor procedimiento. Eh, y les mostré que había una tabla dada en la que podemos encontrar el momento de inercia de algunos elementos específicos. Esta tabla la encuentran en cualquier libro de física. Yo les aconsejaría que pues puedan imprimir una y pegarla en su cuaderno para tenerla a mano, porque siempre nos va a ser útil, nos va a ser muy útil tenerla el momento de inercia de esos a la mano. Y si ustedes no lo tienen a mano, pues empiezan a buscar en el libro dónde está, y es mejor pues que lo tengan ya en su cuadernito bien hecho. Entonces, vamos a trabajar hoy, 11 de febrero del 2022, con el tema de teorema de los ejes paralelos. Estas 3 últimas clases que hemos visto están dentro del tema de la primera ley de Newton para el movimiento circular, que es la ley de la inercia. Estamos tratando de comprender todos los elementos que se van a involucrar cuando un objeto esté rotando y necesite inercia. Como les mencionaba, la inercia de partículas, la inercia de cuerpos rígidos, y ahora este tema que me dice que es el teorema de los ejes paralelos. El teorema de los ejes paralelos es un teorema que a mí me permite encontrar o calcular más bien el momento de inercia de un objeto alrededor de un eje que sea paralelo al eje del centro de masa. ¿Cómo así al eje del centro de masa? Mire pues, nosotros tenemos aquí en esta tablita algunos objetos que están girando alrededor de su centro de masa. Este de aquí bien es el centro de masa y generalmente vamos a encontrar que su momento de inercia está representado como inercia del centro de masa, ¿sí? Esta barra, ¿ven?, equilibra su centro. Y entonces estamos hablando de que es la inercia alrededor del eje que pasa por el centro de masa. Mientras que si nos damos cuenta, este eje no es un eje que pase por su centro de masa, porque su centro de masa está de aquí. Pero este nuevo eje de aquí es paralelo al eje del centro de masa. Entonces, ¿qué afirma el teorema de los ejes paralelos? El teorema de los ejes paralelos afirma de que si nosotros tenemos aquí un objeto cualquier objeto, y nosotros logramos calcularle el centro de masa, y pensemos que para este caso particular, pues el centro de masa de este objeto está por aquí. A este le vamos a llamar, pues, el centro de masa. Este centro de masa es el punto en el que se equilibraría nuestro objeto. Ahí quedaría bien equilibrado. Si este objeto empieza a girar alrededor de este centro, pues nosotros podemos utilizar integrales para determinar el centro de masa. Pero ¿qué pasa si queremos hacerlo girar alrededor de otro punto? Por ejemplo, quiero hacerlo girar alrededor de este punto o de este nuevo eje que voy a llamar A. Si este nuevo eje es paralelo al eje del centro de masa, entonces yo puedo determinar cuál es la separación entre estos ejes. Y a esta separación la voy a llamar D. Y el teorema de ejes paralelos, entonces, permite que el momento de inercia alrededor de este punto A se pueda calcular únicamente teniendo la inercia del centro de masa y a esto sumarle la masa total del objeto
por el cuadrado de la separación entre los ejes paralelos. ¿Estamos? Esto es el teorema de los ejes paralelos. Me permite encontrar el momento de inercia alrededor de un eje que es paralelo al eje del centro de masa. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta el momento? La demostración de esto no la hacemos porque es pues requiere un poquito más de tiempo y muchas integrales, un poquito, bueno, no mucho, ¿no? Una integral que se puede ir complicando con el tiempo. Entonces mejor dejamos la demostración para que ustedes la puedan ver en el libro. Ahí está bien explícita. ¿Estamos? Entonces aquí me quedaría. A esta ecuación le llamamos el teorema de ejes paralelos. ¿Estamos? Vamos a practicar esta ecuación el día de hoy. Y ustedes van a hacer un ejercicio también de este. Entonces, vamos a ver. Aquí está. A ver, pues nuestro ejemplo número 1 dice así. Compruebe que una barra que gira en torno a un eje que pasa por su extremo es 1/3 de ml cuadrado. Si el momento de inercia en el centro de masa es 1/12 de ml cuadrado. Este problema me está diciendo lo siguiente. Miren, vamos a ver aquí. Tenemos que comprobar con ayuda del teorema de los ejes paralelos que el momento de inercia alrededor de una barra que gira por su extremo, así como esta, ¿ven? Está girando una barra alrededor del extremo, tiene este momento de inercia. Aplicando que la inercia del centro de masa de una barra es 1/12 de ml cuadrado. Vamos a comprobar si esto es cierto, utilizando el teorema de los ejes paralelos. A ver, pues entonces voy a dibujar aquí una barra, o lo que va a fingir ser una barra. Supóngase que eso es una barra. Y según la información que nosotros tenemos en la tabla, es que cuando esta barra gira alrededor de su centro de masa, la inercia del centro de masa es de 1/12 de la masa, 1/12 de la masa total de la barra por su longitud al cuadrado, siendo L la longitud total de la barra. Pero nosotros ahora no queremos hacer girar la barra alrededor de este eje, sino lo queremos hacer girar, según lo que dice este problema, por un eje que pasa por el extremo. Es decir, por ejemplo, queremos hacer girar esta barra aquí. Gira ahora acá. Y queremos saber cuánto es ese nuevo momento de inercia. Pues entonces aplico el teorema de los ejes paralelos. El momento de inercia es simplemente, según el teorema, la inercia del centro de masa más la masa total de la barra por la separación entre los ejes. Ayúdenme ustedes, por favor. Si la barra tiene L, y obviamente, pues entonces el centro de masa está a la mitad. ¿Qué distancia hay entre cada uno de estos nuevos ejes? L medios. Excelente, muy bien. Entonces esto es L medios. Por lo tanto, la separación D para este caso es L medios. En este caso, entonces, esa nueva inercia alrededor del extremo estaría dada por la inercia del centro de masa, que es 1/12 de la masa por la longitud al cuadrado, más la masa de la barra, que es M, por la separación al cuadrado. Y la separación al cuadrado, pues ya vimos que es L medios al cuadrado. De esto, entonces, el momento de inercia estaría dado por 1/12 de la masa por la longitud al cuadrado, más la masa por la longitud del cuadrado dividido 4, ¿no? Y finalmente, si nosotros sumamos 1/12 más 1/4, obtenemos 1/3. Aquí nos da 1/3 de la masa por la longitud al cuadrado
Y así hemos mostrado que la inercia alrededor de un eje que pasa por su extremo es este valor que hemos calculado en base a la inercia del centro de masa. ¿Me explico? ¿Se comprende cómo funciona el teorema de los ejes paralelos? Sí. Sí, está fácil, ¿verdad? Tiene que explicarlo. ¿Perdón? ¿Será que puede volver a explicarlo? Ah, bueno, perdón. No le había escuchado muy bien. Le estaba diciendo de que la inercia únicamente requiere de la inercia del centro de masa, la masa total de la barra y la separación entre los ejes. Como la separación entre los ejes, esto es únicamente L medios, pues L medios al cuadrado, es L al cuadrado partido 4 por la masa, y la suma de esas expresiones me da exactamente 1/3 de masa por longitud al cuadrado, que era lo que yo quería mostrar aplicando el teorema de los ejes paralelos. Así sigue. Muy bien, una explicación así bien rápida, ¿no? Bien rápida. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Bueno, entonces, hagamos nuestro segundo ejemplo. A ver, este problema dice lo siguiente. Calcule el momento de inercia del objeto que se muestra en la figura. En torno a, inciso A, el eje del centro de masa. Inciso B, el eje A. La masa total es de M y las dimensiones son las que se muestran. Entonces, miren, pues esta figurita es como la unión, como una mancuerna, aquellas que usan las señoras cuando van a hacer aeróbicos, aquellas chiquititas, en la que el eje del centro de masa es este eje que está aquí. Y el eje A es un eje que pasa por su periferia. Observen de que el eje por el que quiero calcular la inercia es paralelo al centro de masa. Eso me está dando a entender que vamos a necesitar aplicar el teorema de los ejes paralelos. Según las dimensiones que tenemos, pues esto es 2R, o sea que el radio es simplemente R. Aquí el diámetro, vean, es R, o sea que el radio es R medios. La altura de esto es L, la altura de esto es 3L y la altura de esto es L. Bueno, ¿y cómo calculamos la inercia total? Bueno, pues la inercia total, si nosotros llamamos a esta parte el objeto 1 o la parte 1, a esto la parte 2 y a esto la parte 3, observen que las dimensiones de la parte 1 y la parte 3 son iguales. Entonces esperaríamos que el momento de inercia de cada uno de estos objetos, del 1 y del 3, pues sean iguales. Entonces yo voy a escribir aquí que la inercia total del objeto estaría dada por la inercia de la parte número 1 más la inercia de la parte número 2 más la inercia de la parte número 3 alrededor del centro de masa. Y pues, ¿qué figuras creen que son estas? ¿Serán barras? ¿Serán discos? ¿Serán esferas? ¿Serán cascarones cilíndricos? ¿Serán discos? Discos. Son discos. Son discos, ¿verdad? ¿Se recuerdan que discos o cilindros pues lo definimos de la misma manera? ¿Y alguien se recuerda cómo se calcula el momento de inercia de un disco? Es un medio del radio al cuadrado por la masa. Excelente, muy bien. Entonces, en este caso, aquí me quedaría un medio del radio 1 por la masa 1 al cuadrado. Ah, no, al revés. Ahí está. Más un medio de la masa 2 por el radio de 2 al cuadrado. Más un medio de la masa 3 por el radio 3 al cuadrado. Entonces, pues si yo sumo estas inercias, pues tengo el momento de inercia total de este objeto. Ahora la pregunta es, la masa total del objeto es m. Por lo tanto, si yo sumo m1 más m2 más m3, pues me tiene que dar la masa total, que es m, ¿no? Eso significa que estos objetos, pues cada uno tiene cierta porción de la masa total. Pregunta, por favor.
¿Será que M1 es un tercio de la masa? ¿M2 será un tercio de la masa y M3 será un tercio de la masa también? ¿O no? ¿O No, no? ¿O tal vez? ¿O no lo podemos saber todavía? no lo podemos saber todavía. Pues exacto, porque puede que sí, ¿no? Puede que cabal esto, miren, que esta masa sea exactamente la tercera parte de todo el objeto. Puede, pero se dice puede, pues puede que sí, y puede que, o puede que no, ¿verdad? Puede que sean muy parecidos, pero que no sean iguales. Entonces necesitamos determinar, el problema va a basarse ahora en que necesitamos determinar cuánto son esas porciones de cada una de las masas. Bueno, ¿y cómo le vamos a hacer? Pues vamos a volver a aplicar las teorías que estábamos aplicando ayer, que estábamos resolviendo momentos de inercia de objetos sólidos. Vamos a aplicar la densidad. Dijimos que la densidad es constante para un objeto. Eso significa que si yo saco la densidad de todo el objeto junto y luego saco la densidad solo de una parte, entonces pues las densidades tienen que ser iguales. Y vamos a aprovechar esa teoría, ¿sí? Esa afirmación. A ver, determinemos la densidad de todo el objeto. La densidad de todo el objeto sería la masa total, que es m, dividido el volumen total. ¿Y cuánto sería el volumen? Pues el volumen sería sumar esta parte más esta parte más esta parte. Entonces, el volumen de un cilindro, ustedes pues me podrán confirmar que es pi por el radio al cuadrado por la altura. El radio de esta figurita es r, ¿no? Entonces aquí me quedaría pi por radio al cuadrado por su altura, que es L. Más, bueno, ahora vamos con este. ¿El radio de este cuánto dijimos que era? ¿Alguien se acuerda? ¿El radio de este cuánto es? ¿La R también? R medios. Bien, excelente. Entonces aquí me queda R medios al cuadrado por su altura, que es 3L. Más la masa, el volumen de este, que pues otro cilindro sería pi por el radio, que también es R, por su altura, que es L. Ahí tengo la densidad. Vamos a simplificarlo un poquito. Entonces aquí me quedaría que la densidad sería igual a la masa dividido la suma de esas expresiones. Veamos cuánto es. Aquí me va a quedar, dejémoslo aquí, pi por radio cuadrado por L. Noten que esta expresión y estas son iguales, entonces le voy a poner aquí pues 2pi r cuadrado L. Y el resultado de esto, r está al cuadrado, es 4, y aquí me queda entonces más 3 cuartos de pi por r cuadrado por L. Y ahora sí ya puedo simplificar. Entonces me quedaría 2 más 3 cuartos, que es simplemente 2.75 u 11 cuartos. O sea, ¿qué me queda? Ya simplificando, 4 veces m dividido 11 pi por radio cuadrado por L. Esta es la densidad de todo el objeto. Y ahora hagamos algo para poder encontrar la densidad únicamente de este cilindro chiquitito. Bueno, la densidad tiene que ser la misma porque es el mismo objeto. Entonces aquí me quedaría, la densidad sería la masa 1, que es solamente la masa de ese objeto, de esa parte, dividido el volumen de esa parte, que sería pues pi por radio cuadrado por altura. Y se supone que las densidades tienen que ser las mismas. Si las densidades son las mismas, entonces yo puedo igualar las expresiones y escribir aquí que esto es igual a 4m dividido 11 pi r cuadrado por L. Y en esta ecuación que he creado, pues puedo cancelar algunos elementos. Puedo cancelar pi r cuadrado L, pi r cuadrado L. Y observen que me queda la relación. La masa 1 es igual a 4 veces la masa m dividido 11. En consecuencia, la masa m es igual a... la masa... sí, no, ahí está. Iba a despejar, pero creo no me había dado cuenta que ya estaba despejado. La masa M1 entonces es 4/11 de la masa M. Qué buena onda, ¿no? Y encontré entonces cuánto es la masa. Y me doy cuenta que no es un tercio, son 4/11. Es una fracción. Muy bien. Dijimos que estos objetos son iguales, ¿no? Este y este. Entonces, pues van a tener la misma masa. Por lo tanto, voy a escribir aquí que entonces la masa 3 es igual a 4m dividido 11 también. Porque es el mismo volumen, entonces probablemente tienen la misma masa, sin el probable.
tienen la misma masa. Por lo tanto, me hace falta únicamente la masa M2. ¿Alguien me quiere decir cómo podríamos calcular la masa M2? Por favor. Restando la A ver, masa sería 1 y la 3, la masa total. Ajá. Excelente, muy bien. La masa total, ¿no? ¿La masa total cuánto es? Pues es M, o sea, 1 menos 4 onceavos, que es la fracción de una parte, menos los otros 4 onceavos, que es la otra fracción, y me quedan 3 onceavos. Por lo tanto, la masa M2 tiene una masa de 3 onceavos de M. Ahí tenemos las masas de cada uno. Por lo tanto, ya podemos determinar la inercia alrededor del centro de masa. Esto entonces me va a permitir calcular que la inercia es igual, dijimos, 1/2 de la masa, que acabamos de ver que esta es 4 onceavos de M, por el radio al cuadrado, que es R cuadrado, que era este, ¿verdad? Pero noten que estos dos son iguales, entonces pues no me voy a hacer bolas, y voy a multiplicar aquí por 2, porque pues son dos discos iguales. Más la masa 2, más 1/2, perdón, de la masa 2, que es 3 onceavos de la masa M por el radio al cuadrado. Y como bien me dijeron ustedes, el radio de esta parte es R medios, ¿no? Como lo pusimos aquí. Entonces aquí me quedaría R medios al cuadrado. Entonces, pues, la inercia, el momento de inercia, sumemos, me quedaría 1/2 por 4 onceavos por 2, más 1/2 por 3 onceavos, por 3 onceavos por un cuarto. Y me da eso. 35/88 de la masa por el radio al cuadrado. Y así ya tenemos entonces el momento de inercia alrededor del centro de masa de ese objeto. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta de momento? Hemos solamente resuelto el inciso A de este problema, ¿no? Entonces, Perdón. dije solo si puede volver a explicar cómo encontró la masa 3. A la masa 3, Ajá. como la masa 3 es igual a la masa 1, por el hecho de No, que... la masa 2, perdón. Bueno, la masa 2. Bueno, la masa 2 solo tenía la masa total y le resté las dos porciones que ya tengo para terminar el resto. Entonces sería M menos 4 onceavos de M menos los otros 4 onceavos de M. Ok, Y eso muchas da gracias. 3 onceavos de M. ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces, pues hagamos nuestro siguiente inciso. El problema pide ahora que calculemos el momento de inercia en el eje A. Y el eje A es un eje paralelo al centro de masa. Pues entonces lo único que hago es aplicar el teorema de los ejes paralelos. ¿Qué dice el teorema de los ejes paralelos? La inercia alrededor de un eje paralelo al centro de masa se calcula como la inercia del centro de masa más la masa del objeto por la separación entre los ejes al cuadrado. Para este caso particular, entonces, el momento de inercia alrededor del eje A sería la inercia del centro de masa, que es 35/88 de la masa por el radio al cuadrado, más la masa por la separación, D. ¿Cuánto será D? ¿Cuánto es la separación entre los ejes? ¿Quién me dice? Sería R. Exactamente, muy bien. Sería R. R al cuadrado. Y pues simplemente sumamos esto entonces. Aquí me quedaría 35/88 más 1 y me da 123/88. Entonces aquí tenemos 123 dividido 88 de la masa por el radio al cuadrado. Y así hemos resuelto nuestro problema.
¿Me explico? ¿Alguna pregunta? ¿Claro como el agua? ¿Claro como la leche? Podría acercar al ejercicio, disculpe, solo voy a tomarle captura. Muy bien.